¿Has visto la película del exorcista? Esa joven que hablaba en lenguas, que insultaba con una voz que no era la suya. El sacerdote que arriesgó su alma para expulsar algo que no pertenece a este mundo. Muchos piensan que fue solo ficción, pero fue real. Lo que estás por escuchar también lo fue. Solo que esto no pasó en Estados Unidos. Pasó aquí, en México, en un pueblo donde nadie habla del caso, donde la iglesia fue cerrada y el nombre de la joven borrado de todos los registros. Algunos dicen que fue una posesión, otros que fue un castigo ancestral. Esta es la historia de Camila, y lo que ocurrió es más aterrador que cualquier película. Bienvenido a Prohibido Saber. Me llamo Julián, y durante años intenté convencerme de que todo lo que pasó fue producto del estrés, la fiebre o algún tipo de locura. Pero no lo fue, lo sé, porque yo estuve ahí y vi cosas que ningún padre debería ver. Todo comenzó hace 5 años, en San Agustín de las Juntas, un pueblo pequeño a las afueras de Oaxaca. Yo trabajaba en el campo y mi esposa vendía tamales en el mercado. Nuestra hija Camila, de 19 años, era lo mejor que teníamos. Una joven alegre, curiosa, con esos ojos enormes que parecían ver más allá. Una mañana de octubre, la encontré sentada en su cama, hablando sola. Le pregunté con quién hablaba y me respondió: con la señora que se sienta en la esquina, papá. Miré donde señalaba. No había nadie. Dice que le gusta mi voz. Pensé que era imaginación. No es común que los jóvenes hablen solos mientras sueñan despiertos. Pero esa noche la escuché hablar en otro idioma, uno que yo no conocía. Palabras secas, guturales, como si vinieran de una garganta vieja. Fui a su cuarto. Estaba sentada en el piso, frente a la pared. Tenía los ojos abiertos, fijos, y repetía una palabra: Tochin. Al tocarla, su piel estaba fría, más que fría, helada. Le pregunté qué significaba esa palabra. Me respondió con voz grave: tú no deberías estar aquí. No era su voz. Desde entonces, cada noche fue peor. Las luces parpadeaban a las 3 de la mañana. Nuestra perra ladraba a las esquinas, al aire. Las cosas se caían solas. Pero lo peor fue una madrugada. Entré a su cuarto y la vi flotando a 10 centímetros del colchón. Cerré la puerta, me santigué y recé como nunca en mi vida. Después de aquella noche en la que vi a Camila levitar, dejé de buscar respuestas médicas. Fui directamente a la iglesia del pueblo. Hablé con el padre Mateo, un hombre de casi 70 años, de esos que apenas caminan, pero que aún creen firmemente en la batalla entre el bien y el mal. Al principio no me creyó. Me dijo que eran ataques de ansiedad o alguna enfermedad mental, pero cuando le describí lo que mi hija decía en voz baja, ese idioma extraño, gutural, se quedó callado. Me pidió que la llevara a la iglesia. Ese mismo día la llevé en mi camioneta. Camila no decía nada, solo miraba por la ventana. Cuando pasamos frente al panteón, sonrió, una sonrisa lenta, torcida, que no era suya. Ya en la iglesia, el padre Mateo comenzó a rezar. Rociaba agua bendita sobre ella, le ponía el crucifijo en la frente. Camila seguía en silencio, hasta que el padre dijo las palabras: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Camila soltó una carcajada, una risa profunda, burlona. Después gritó con voz de hombre: no tienes poder aquí, viejo. Todo en la capilla se estremeció. Las velas se apagaron.
Las bancas crujieron como si alguien caminara sobre ellas. El padre intentó continuar, pero Camila comenzó a sangrar por la nariz y los ojos. Me lancé hacia ella, pero algo invisible me empujó. Sentí como si el aire mismo me hubiera golpeado el pecho. Camila se levantó sola, sin mover las piernas. Flotaba. Tenía los ojos completamente negros. El padre Mateo gritó un salmo en latín, y justo cuando parecía que no resistiría más, Camila se desplomó al suelo. Silencio total. Respiraba con dificultad, como si acabara de salir del fondo del mar. Pensé que todo había terminado, pero el padre se acercó a mí y me dijo al oído: «Esto no es una posesión común, Julián. Aquí hay algo más antiguo, algo que no entiendo». Esa noche, el padre Mateo comenzó a investigar, y lo que descubrió estaba enterrado bajo la iglesia, en los cimientos de piedra que nadie había tocado en siglos. El padre Mateo no era un hombre de dudas. Había dedicado toda su vida al servicio de Dios, y no era de los que creían en leyendas ni brujerías. Pero después del exorcismo fallido, algo cambió en él. Comenzó a revisar los archivos viejos de la parroquia, documentos amarillentos escritos a mano por sacerdotes que habían muerto hacía más de 100 años. Me llamó a la sacristía una noche. Tenía la mirada inquieta. «Esta iglesia no fue construida sobre tierra limpia», me dijo. «¿Qué significa eso?» Me mostró un mapa antiguo donde se marcaba un altar indígena, un templo antiguo que fue destruido por los misioneros en el siglo XVI. Según los textos, ahí se realizaban rituales de contención, no de invocación. Era un lugar sagrado, pero no para adorar, sino para sellar algo llamado Yoloxochitl, que en náhuatl significa corazón que se pudre. Era una entidad femenina, descrita como una sombra que se alimenta del alma de mujeres jóvenes. Un demonio, pero no como los del catecismo. Uno que solo aparece cuando se rompe el equilibrio de la tierra. Y hace un mes, durante una remodelación de la iglesia, los trabajadores rompieron el piso antiguo y encontraron una piedra negra con símbolos tallados. La movieron. Desde ese día comenzaron los rezos interrumpidos, las cruces que caían, las palomas muertas sobre el altar. Y Camila empezó a cambiar justo después. El padre Mateo bajó conmigo al sótano de la iglesia. Entre humedad, tierra suelta y piedras agrietadas, encontramos la losa negra, rajada, y en la grieta, un rastro de sangre seca. El padre se arrodilló y comenzó a rezar en voz baja, con una vela temblando en sus manos. Yo solo podía mirar la piedra, y por un segundo, juro que vi un ojo abrirse entre las grietas. Parpadeó y desapareció. El padre Mateo estaba decidido. Sabía que lo que habitaba en Camila no era un demonio común. Sabía que las oraciones del Vaticano no bastaban. Me pidió algo impensable, que lo ayudara a preparar un ritual que nunca debió usarse. Era una mezcla de exorcismo católico con un antiguo conjuro mixteco, un sincretismo prohibido incluso por la iglesia. «Esto no lo aprendí en el seminario», me dijo. «Me lo enseñó un curandero antes de morir. En la sacristía encendimos 7 velas negras. Una cruz de obsidiana fue colocada sobre un círculo de maíz seco y sal. En el centro, Camila estaba amarrada con lazos rojos y una corona de copal en la cabeza. No dormía, no hablaba, solo nos miraba con una sonrisa vacía. El padre comenzó a orar, In nomine Patris et Filii
et Spiritus Sancti, Tlazocamati Tonantzin, cuida esta tierra sagrada. Camila se estremeció, su espalda se arqueó y gritó: «Hipócritas, han mezclado lo divino con lo muerto». Su voz cambió. Ahora hablaban 2 o 3 voces a la vez, una masculina, una femenina, y una que parecía no tener cuerpo. Las velas se apagaron solas. El piso comenzó a vibrar. Las paredes de la iglesia sangraban desde las grietas. Camila empezó a levitar, con los ojos en blanco y la boca desencajada. Un humo negro salió de su pecho, formando una silueta con garras. «No la soltaré. Esta tierra me pertenece desde antes que ustedes llegaran». El padre gritaba los nombres de santos mientras se le salían las lágrimas. «San Miguel Arcángel, guerrero del cielo, entra en esta lucha». El humo chilló. Las bancas se movieron solas. La cruz principal cayó al suelo, de cabeza. Y entonces todo se volvió silencio. Camila cayó como un saco al piso. No respiraba. Pensé que estaba muerta. Pero el padre se acercó, la tocó y me dijo: «No está muerta, pero tampoco está sola». Camila no se movía. Su cuerpo estaba en el suelo, flácido, y su piel parecía hecha de cera. El padre Mateo le puso la mano en el pecho, cerró los ojos, murmuró algo en voz baja, palabras en latín y náhuatl entremezcladas. «Aún está aquí, escondida, pero débil», dijo. La llevó al altar. Colocó bajo su cabeza la misma piedra de obsidiana que usamos en el ritual. Hay una última forma, pero tiene un precio. Le pregunté qué quería decir. Me miró con una expresión que nunca olvidaré. Tiene que haber un intercambio. Alguien debe tomar el lugar, aunque sea por un instante. No entendía o no quería entender. El padre Mateo se quitó su cruz, la besó y se arrodilló junto a Camila. Pronunció las últimas palabras del ritual con una voz fuerte, temblorosa. «Yo te llamo por tu nombre oculto, Yoloxochitl. Ven a mí». Un viento gélido atravesó la iglesia, como si hubieran abierto una tumba antigua. Camila gritó. Abrió los ojos. El padre también gritó, pero de dolor. Su cuerpo se sacudía. La piel se le agrietaba. El humo negro que antes salió de Camila, ahora entraba en él. Vi cómo sus ojos se volvían completamente rojos y en un susurro final dijo: «Corre, no mires atrás». Salí con Camila en brazos. No supe cómo logré abrir la puerta, cómo llegué a casa. Ella despertó 2 días después. No recordaba nada, solo que soñaba con una mujer que vivía en la tierra. Intenté volver a la iglesia, pero estaba cerrada, sellada por el arzobispado. Me dijeron que el padre Mateo había muerto, aunque nunca encontraron su cuerpo. Esa noche, al revisar mi celular, encontré un mensaje de texto enviado desde su número. Solo decía: «No la dejes sola. Algún día va a querer volver».